José Luis era un chico común que pasaba la mayoría de su tiempo libre en su habitación, absolutamente inmerso en la fotografía. Su pasión había comenzado con una antigua cámara que encontró en el desván de su abuelo. Desde entonces había explorado pero todos los rincones de su pequeño pueblo, capturando momentos fugaces y paisajes olvidados. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el bosque cercano, José Luis tomó una cámara y comenzó a disparar. Recogió imágenes de hojas doradas, la luz del sol filtrándose entre las ramas y la bruma que danzaba sobre un pequeño arroyo. Pero al mirar las fotografías, se dio cuenta de que una figura oscura había aparecido en varias de ellas. Un hombre alto, envuelto en sombras, con una ausencia inquietante donde debería estar su rostro. Es solo un efecto de la luz, pensó José Luis, tratando de racionalizar lo que había visto. Sin embargo, al día siguiente, la figura volvía a estar presente en cada imagen que tomó. ¿Pero qué demonios está pasando? Sintiendo que el horror comenzaba a arrastrarlo, a medida que los días se convertían en semanas, José Luis se volvió obsesionado por las fotografías. Cada imagen revelaba detalles que antes se le había escapado, como si la figura ganara forma y definición. Se asemejaba a un hombre de sombrero, con un abrigo que se desvanecía en las sombras. Lo que más le inquietaba era cómo en cada foto se acercaba un poco más a la lente, como si pudiera sentir su presencia, como si estuviera observando. Aislado y aterrado, José Luis decidió compartir sus hallazgos con su mejor amigo, Samuel. Juntos revisaron las fotos, pero cada vez que Samuel miraba la figura solo podía ver el fondo desenfocado del bosque. No lo veo, José Luis, no lo veo. Tal vez estés viendo cosas, imaginándotelas. Tienes que dejar de lado esta obsesión, así le dijo su amigo. Pero su preocupación no hizo más que aumentar la inquietud en el pecho de José Luis. Una noche, incapaz de dormir, José Luis revisó nuevamente las imágenes. En una de ellas notó que no solo había un rostro sin forma, sino que más allá de la figura había una sombra que parecía distraer los árboles en el fondo, como si estuviera inclinándose hacia la oscuridad. Este detalle lo hizo sentir que un miedo antiguo despertaba en su interior. Al día siguiente, se propuso tomar la última fotografía en el mismo lugar donde había capturado el primer rastro de la figura. Con un nudo en el estómago, regresó al bosque. Mientras apretaba el obturador, una brisa helada sopló y el aire se volvió denso, como si un silencio profundo hubiera caído sobre todo. Fue entonces cuando lo sintió, un escalofrío recorriéndole todo su cuerpo, la sensación de ser observado. De repente se dio vuelta para observar lo que lo acechaba, y allí estaba, una figura en la distancia. El hombre sin rostro lo miraba con una intensidad inquietante. José Luis
sintió que la cámara se le resbalaba de las manos. Sin pensar, comenzó a correr, la sangre rugiendo en sus oídos. Desesperado, llegó a su casa, pero la oscuridad lo volvió a envolver. Decidió no revisar las fotografías ni un instante más. Las sombras parecían seguirlo, incluso allí. Sin embargo, en su mente la imagen del hombre sin rostro se había clavado profundamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, la sensación de ser observado se volvió abrumadora. José Luis se dirigió a la cama. Pero en la penumbra percibió una sombra proyectada en la pared. Su corazón se detuvo. La figura estaba allí, justo en su habitación, al borde de la cama. Con un movimiento rápido encendió la luz y la figura desapareció, dejando solo su tenue reflejo en el espejo. Pero al mirar el cristal, su corazón se hundió. La sombra estaba detrás de él, acercándose lentamente, sin una forma definida. Un rostro vacío, en un manto oscuro. A medida que se giraba, pudo escuchar un susurro, un eco antiguo de advertencias olvidadas. Has capturado lo que no debías. José Luis comprendió que no había escape. La cámara había hecho algo más que capturar imágenes. Había desatado una fuerza oscura que no podía detener. La noche se cerró sobre él y el hombre sin rostro se acercó más, disipando cualquier esperanza de escapar de su propio destino. La cámara había sido su perdición y en su mente resonó una única verdad. A veces, el verdadero horror no tiene rostro, pero siempre está más cerca de lo que uno piensa.